financiera de Estados Unidos. Y bueno, un poco de cohesión. Armemos una visión general para dejar claro cuáles son en realidad los planes y programas económicos de la administración Trump. Y ustedes han dicho con toda razón que es muy difícil entender eso por la forma en que los grandes medios lo están reportando. Y es porque es muy desordenado, muy fragmentado en la manera que se informan las cosas, no conectan las diferentes partes. Y cuando ustedes suman la tendencia del señor Trump, al que le llamamos ahora el capo tromposo de Washington, a cambiar de opinión si un día, no al siguiente, tienes una situación que hace que todo parezca un caos. Y de hecho, esa es una palabra que muchos en los medios han usado con mucha comodidad. El caos de la situación económica de los Estados Unidos. Y bueno, yo no voy a disentir. Creo que hay un método dentro de esa locura, aunque hay alguna locura en ese método. Y creo que vale la pena tomarse el tiempo, que es lo que vamos a hacer hoy aquí en De Qué Hablan, para darle sentido a todo esto, para mostrar cuál es la idea que se está intentando concretar con lo que el señor Trump y su administración pues pretenden hacer. Y así pues de que entremos de lleno. Y hay un plan. Sí, aquí hay un plan. Aunque no sea tan claro, aunque no tenga cabos sueltos y aunque haya bastantes contradicciones internas, lo que anima al señor Trump y su administración es una idea sobre cuáles son los problemas que enfrenta ahora la economía estadounidense. Y es una especie de plan para enfrentarlos, por decirlo así. No estoy diciendo que ese plan les esté funcionando. Probablemente les está, o quizás no les esté funcionando. No estoy diciendo que esto no tenga dimensiones horribles. Claro que las tiene. Y voy a mencionar algunas. Pero en mi opinión, no es correcto ver esto como una ausencia total de plan. Que la administración de Trump no tiene ningún plan. No, sí lo tienen. O reducirlo a todo que Trump está construyendo sus propios negocios o haciendo dinero, etcétera, etcétera, como me lo ponen en muchas ocasiones en comentarios. Trump solamente se preocupa por sus negocios y por el dinero de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso puede ser cierto. Pero hoy yo quiero centrarme en cuáles son los problemas económicos y cuál es el plan para enfrentarlos. Así que déjeme comenzar con el nivel más amplio y general. El problema de Estados Unidos, su problema económico actual puede expresarse de una forma directa, pero también clara. Y yo sé que a algunos de ustedes no les gusta esta expresión, pero ya les he explicado en muchas ocasiones que en geopolítica y en geoeconomía esta expresión es muy comúnmente utilizada sin ámbito de tomar una posición idealista y nos vamos a referir al imperio estadounidense. Sí. El imperio estadounidense, construido principalmente después de la Primera Guerra Mundial y consolidado como dominio global hasta tras la Segunda Guerra Mundial, ha alcanzado su punto máximo y ahora pues está en declive. Ese es un problema enorme, porque a medida que crecieron, desde su pequeña e insignificante colonia de Gran Bretaña en América del Norte, hasta convertirse en el coloso que fue Estados Unidos, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, comenzaron como nación a darlo por sentado. Eso es lo que llaman la excepcionalidad estadounidense, ¿ok? ¿Vale? No solo fueron la potencia económica, política e ideológica dominante en el mundo, no solo establecieron una especie de imperio global, digámoslo así, informal, pero aún así fuertemente controlado, en el que el dólar estadounidense se convirtió en la moneda global, en que el ejército estadounidense superó al de todos los demás. Todo esto pues sabemos que es verdad. No hay que negarlo, esto es verdad. Pero y aquí viene, como siempre, el pero, cometieron un error. Y ese error fue no entender que todos los imperios de la historia de la humanidad que surgieron también cayeron y desaparecieron. Ningún imperio dura para siempre. Ninguno lo ha hecho. Y eso significaba que Estados Unidos, con toda probabilidad, también tendría que declinar eventualmente. Bueno, ese eventualmente ya llegó. Y están en declive.
Y volveré a eso en un momento, más adelante. Pero quiero expresar el segundo nivel de este problema. Dependieron de su propio imperio, como lo hacen la mayoría de los países que desarrollan imperios. Gran Bretaña es impensable como país sin el imperio británico. Para hacerse una idea de lo que pasa cuando se pierde el imperio, miren a Gran Bretaña ahora. Ha vuelto a ser lo que fue durante muchos siglos antes de tener un imperio, una isla fría, húmeda, periférica del continente europeo, y eso es lo que vuelve a ser el día de hoy. Eso es lo que Gran Bretaña es hoy, una isla más en el mapa del mapa mundi, digámoslo así, en el Atlas. Y esto es lo que tienen que entender. Estados Unidos tiene que entender eso. Por ahí está la raíz del problema económico que enfrenta hoy el señor Trump. El señor Biden lo enfrentó también. Kamala Harris lo hubiera enfrentado si hubiera ganado las elecciones. Esto viene ocurriendo desde hace ya varios años, 10 o 15 años sería una buena estimación por decirlo así. ¿Qué significa que tu imperio esté en declive? Bueno, tenemos señales y de eso por todas partes. Y miren, el dólar ya no es la moneda universal como lo era hace 20 años. Bancos de todo el mundo usan otras monedas como reservas en lugar del dólar, en lugar de los dólares americanos. Y eso ocurre cada vez más con cada año que pasa. Y en aquí de qué hablan, ya tenemos quizás 2 semanas continuas hablando de esto, hablando de cómo los países ahora tienen esa fiebre de retornar su oro a su país, cómo países están pues trabajando en la diversificación de monedas y no poner, como se dice vulgarmente, poner todos los huevos en una canasta, ¿verdad? Entonces Estados Unidos ya no representa el mismo porcentaje del comercio global que hace 10, 20, 40 o 60 años. Ha ido disminuyendo. Su importancia relativa en la economía mundial ha menguado. Y el resto del mundo lo ha ido reemplazando, como ustedes sabrán y como lo hemos explicado acá, de muchas formas. ¿Qué pasó? Un cambio de luz acá. Y bueno, ya, a ver, déjenme ver si puedo corregir la luz. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, ya he hablado de esto en otros muchos programas, así que yo creo que no valdría la pena repetirlo de nuevo ahora. Lo que quiero recalcar, sin embargo, es que la mayoría de sus políticos han respondido al declive de su imperio y a las dificultades del capitalismo estadounidense resultantes, fingiendo que nada de eso está ocurriendo. Eso es lo que llamaríamos en una psicología negación. Acaban de tener una elección presidencial. 3 candidatos, Trump, Biden y Harris. Ninguno de ellos, pero ninguno de ellos habló de su imperio, mucho menos de su declive. Y ni se diga de cómo enfrentar los problemas que tienen como economía debido a que su imperio se desvanece. Fingieron que nada de eso estaba ocurriendo. Bueno, quizás, para ser justo, digámoslo así, para ser justo, el eslogan MAGA, Make America Great Again, hacer América grande otra vez, es una forma indirecta de admitirlo. Si tienes que hacer a América grande otra vez, es una especie de reconocimiento de que ahora no lo es tanto, pero lo que fue y que vamos a volver a hacerlo. Qué reconocimiento tan interesante, ¿no? ¿Sí o no? En ese sentido, la gente de Trump nos muestra que lo entienden de alguna manera. No pueden decirlo abiertamente, no se atreverían a admitirlo en un público, pero lo saben. Como también lo saben la mayoría de ustedes si se detienen a pensarlo, cosa que no lo hacen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos eso es un tema tabú. De eso no se habla. No en campañas políticas, no en los bares, no. Ellos son los grandes. Ellos son los reyes.
y están en una completa negación de que están en declive. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan del señor Trump para enfrentar lo que acabamos de decir acá en De qué hablan? Y aquí vamos. Primero, según él, dice que quiere detener las guerras eternas. Lo dijo durante la campaña en múltiples ocasiones, lo ha dicho en Arabia Saudita, en un discurso muy lindo, muy precioso, muy valorado por muchas personas. Qué discurso el que se echó Donald Trump. Y ha pasado los primeros meses de su administración intentando resolver la guerra en Ucrania y la guerra en Medio Oriente. Intentando. Pero no lo ha hecho. Y en general, habla sobre qué significa no estar luchando guerras. Y la razón es que su imperio ha perdido la mayoría de las guerras que han librado en los últimos 30 años. Miren, perdieron la guerra en Vietnam. Ese país, Vietnam, está gobernado por el Partido Comunista Vietnamita, que era el enemigo de Estados Unidos. Ellos ganaron, Estados Unidos perdieron. Perdieron en Afganistán. El enemigo de Estados Unidos era el Talibán. Y ahora, ¿quién gobierna Afganistán? El Talibán. Ellos gobiernan ese país ahora. O sea, ellos ganaron, Estados Unidos perdieron. Perdieron en Irak. Se suponía que, no sé qué se suponía que hicieran, pero las personas que estaban ahí cuando llegaron son las mismas que dirigen esa sociedad ahora. Lo único diferente es que Saddam Hussein se fue, pero todo lo demás sigue. Preservaron, resistieron, o sea, hace que perdieron. Estados Unidos perdió otra vez ahí en Irak. Y en Ucrania están en el proceso de perder. Esto no es señal de que no es señal de que el imperio pueda funcionar muy bien para defenderse, que digamos, ¿no? Segundo, esas son guerras muy, pero muy costosas. Cada una de ellas cuesta una fortuna. Y cuando Estados Unidos libra una guerra, nunca se atreve a cobrar impuesto a su población para pagarla. ¿Sí? Si crees que la oposición a las guerras en Vietnam, Afganistán, Irak y ahora Ucrania fue o es fuerte y lo fue y lo es, habrá sido muchísimo más fuerte si a cada familia estadounidense se le hubiera informado: vamos a cobrarle 5, 10 mil, 15 mil dólares en impuestos a cada uno para cubrir el enorme costo de estas guerras. ¿Sí o no? Así que el gobierno de Estados Unidos no puede permitírselo. Eso es lo que pasa, mi gente, eso es lo que pasa cuando los imperios están en declive, cuando los imperios declinan. El señor Trump no quiere liberar estas guerras y no quiere pagarlas. Mientras hablo con ustedes, el señor Trump y su administración están tomando la decisión de si sí, y ahora cito al presidente: nos retiraremos de la guerra en Ucrania, dejándoselas en las manos de los europeos. ¿Sí? Toda la guerra en Ucrania es una guerra bajo costo, sin tropas estadounidenses allá, o muy pocas, sin movilizar el ejército estadounidense. Es lo que eso, pues, esto costaría una fortuna, haciendo que los europeos paguen la mitad o más de los gastos, lo cual les ahorra una fortuna, o sea, hace que se convertiría en una guerra barata, lo cual es justamente lo que cabría esperar en una economía en problemas, ¿eh? Es que hay que verlo de esta manera. Si están procediendo de esta manera es porque la economía de ellos está en problema y están buscando la manera de cómo ahorrar. ¿Pero dónde? ¿Dónde se ve con más claridad el declive de su capitalismo en el presupuesto del gobierno? Y aquí es donde nos deberíamos de preguntar: ¿con qué recursos cuenta? Y ahí ellos sí realmente están en serios, pero en serios aprietos. Desde hace años no pueden funcionar como nación sin endeudarse en enormes cantidades de dinero. Ahora, a medidas, cada año en billones de dólares, 2, 3 billones de dólares, más de lo que recaudan en impuestos, entre otras cosas, para financiar estas guerras tan caras. Pero hay una razón aún más profunda. Ojo, las corporaciones estadounidenses y los ricos quieren que el gobierno haga cosas por ellos,
todo tipo de cosas, pero no quieren pagar impuestos. Y lo mismo sucede con la mayoría de los estadounidenses. La clase trabajadora también quiere que el gobierno haga cosas por ellos y tampoco quieren pagar impuestos. Pero la diferencia entre unos y otros es que las corporaciones y los ricos tienen algo que el gobierno necesita. Y eso es Masari, eso es dinero. Money, money, money. Ellos proporcionan la mayor parte del financiamiento de los partidos políticos, los candidatos, los gobiernos, todo. Así que se salen con la suya, obtienen muchos servicios y pagan muy pocos impuestos. Han ido pagando menos y menos durante el último siglo en una línea descendente constante. Tan, 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 tan. La gente común aún no puede organizarse en ese país. Así que siguen pagando una buena parte, pero no se les puede seguir subiendo los impuestos porque entonces no van a votar por ellos. De ese dilema surge la dificultad del gobierno de Estados Unidos y su capacidad para funcionar debido a ello. Ok. Hola, it's me. Saludos. Saludos. Bienvenida. It is me. Gracias por estar con de qué hablan. Así pues de que, como les decía, solo para hacer una recapitulación, estamos analizando y dando sentido a lo que está haciendo el gobierno de Trump, ¿ok? El problema básico de este gobierno es que los ricos no quieren pagar impuestos por todas las cosas que el gobierno necesita dinero para hacer por ellos. Y la mayoría de la población tampoco quiere pagar impuestos por todas las cosas que quiere que el gobierno haga por ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Las corporaciones, los políticos, se quedan atascados. No pueden brindar los servicios que necesitan sin cobrarles impuestos. Lo saben, pero no quieren cobrar impuestos porque ellos no quieren que se les cobre y luego los castiguen electoralmente. Así que han ideado una solución. ¿Cómo gastar dinero para la gente y para las corporaciones y los ricos sin cobrarles impuestos? La respuesta es muy sencilla. Piden prestado. Lo piden prestado. Y por eso lo hacen. Pero por eso, la deuda nacional de Estados Unidos hoy es de 35 billones de dólares, mientras que su producto anual de bienes y servicios es de unos 25 billones. Así que ni siquiera están cerca. Y eso es una señal de los problemas. Eso sí es una señal de los grandes problemas de los Estados Unidos financieramente. Cuando estás pidiendo prestado más de lo que produces en un año, es una medida bien conocida desde hace muchos años para señalar una situación de emergencia y eso es lo que ellos tienen en este momento. Eso es lo que tiene Estados Unidos en este verdadero momento, en una situación de emergencia. Un gobierno que no puede seguir así, las señales son cristalinas. Más claro, el agua. Hay tres agencias de calificación crediticia importantes en el mundo. Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Moody's, en las últimas semanas, se unió a las otras dos en rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos. Ya no son los AAA, ya no son los mejores, ahora son un prestatario riesgoso, en palabras del mundo, ¿ok? Muchos otros países no lo son. Ellos sí. Estados Unidos, el país con más deuda del mundo. Y los prestamistas están observando a los Estados Unidos con mucha precaución. Llegará un día en que no pueden devolver el dinero o en que no quieran devolver el dinero. Y ya empezamos a ver señales, ¿eh? Ya no le quieren devolver su oro a China, por ejemplo. Y su propia gente se levanta y dice, no pueden seguir pagando intereses a los ricos y a los gobiernos o empresas extranjeras si ese dinero no está disponible para atención médica básica, educación básica, mantenimiento básica de carreteras. No. Y en ese punto, quienes prestan dinero a Estados Unidos podrían ver o podrían no ver jamás el retorno de su dinero y esto los está poniendo muy nerviosos.
Por eso es de que están sacando su dinero. Por eso es que están buscando la diversificación de monedas y en cierta moda, pues el dólar. Por eso el dólar, su valor ha disminuido en casi un 10% desde que Trump asumió la presidencia. Las señales están por todas partes. Las señales están por todas partes. Estados Unidos ya no es el prestatario de confianza triple A que solía ser. Y ahora se empieza a notar una cierta desesperación que se filtra en lo que está ocurriendo. Y es muy importante que se entienda o que lo entiendan. El señor Trump y su equipo están desesperados. Y están haciendo cosas desesperadas porque no saben cómo resolver ese problema. No hay una fórmula mágica para hacer que el imperio regrese. No hay una solución mágica para enfrentar estos problemas económicos que derivan de un imperio en declive y de las dificultades económicas que eso significa para ellos. Ya les he dicho en muchos otros programas que todo eso se vuelve aún más difícil por el hecho de que Estados Unidos tiene un competidor económico real. ¿Saben de quién me refiero, no? Por primera vez en la historia de su imperio, no solo están en declive, sino que otro está en ascenso. Pam, 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 pam. Y ese rápido, está creciendo mucho más rápido que Estados Unidos cada uno de los últimos 30 años. Entonces, ¿qué está haciendo el señor Trump? ¿Qué es lo que el señor Trump hace? Lo primero que hace es arreglar con su ex amiguete, en ese entonces su amigo Elon Musk, para que comiencen a ahorrar mucho dinero al gobierno despidiendo a decenas o cientos de miles de empleados federales. Ya expliqué en su momento, hace como mes y medio, lo absurdo que es eso de la eficiencia que ellos le llaman. No tiene que ver absolutamente nada con eficiencia. El gobierno federal de Estados Unidos tiene el mismo tamaño hoy que hace 50 años. Son 100 millones más de personas, pero no han requerido más empleados federales. Eso es una señal de eficiencia, no de ineficiencia. Y nada de esto tiene que ver con eficiencia. Tiene que ver con ahorrar dinero para que el gobierno no acumule deudas tan grandes. Así que despide un cuarto de los veteranos que trabajan en la administración de veteranos, despide al personal de ayuda, despide al personal de departamento de educación. Increíble, ¿eh? Eso no es eficiencia, eso es un hachazo. Y se hace por desesperación. El señor Musk, que está al frente o que estaba al frente de una gran burocracia en Tesla y en otras corporaciones, sabe perfectamente lo lento y cuidadoso que hay que ser para construir y preservar eficiencia. No despides departamentos enteros de un golpe. Eso es infantilmente inapropiado, a menos que estés desesperado. Y luego, esta es la segunda cosa desesperada. Los aranceles de Trump. Ha decidido aplicar aranceles a todos los países del mundo, un mínimo de 10% y a muchos países como a China mucho más. Eso es una declaración de desesperación. ¿Y saben por qué? Porque hace enojar a todos los demás gobiernos. Están tratando de resolver sus problemas a costa de ellos, haciendo pagar un impuesto o haciendo que los estadounidenses paguen un impuesto cuando compran sus productos. Esto significa que ellos venderán menos productos. Les perjudica. Un presidente que ellos no eligieron lo está perjudicando. No se están haciendo reuniones, no se está dialogando para encontrar soluciones en conjunto. No. Trump está impulsando un programa unilateral para que otros carguen con su peso. Están arreglando sus problemas a expensas de los demás. Y recuerden, un arancel es como un impuesto al consumo. Todos, absolutamente todos, pagan lo mismo extra, sea lo que sea, que el importador les cargue, que el producto porque él tuvo que pagar el arancel, de igual si son los ricos o los pobres, pagan lo mismo.
El arancel no distingue entre clases sociales. No es como el impuesto sobre la renta escalonado, no es progresivo, es regresivo, es decir, lo contrario. El señor Trump está imponiendo una carga sobre todos los estadounidenses con el aumento de precios que ya están pagando. Y además, están imponiendo una carga sobre todos los demás países. ¿Y qué pasa? Que en todos esos países los políticos ahora pueden decir, si tenemos problemas aquí en Asia, África, Latinoamérica, pero todos son culpa del señor Trump, le están echando la culpa a Trump de problemas que en parte son propios. Claro que sí. Pero Trump les ha dado la excusa perfecta. Les ha invitado a culparlo. Estados Unidos se está aislando como país, porque en su desesperación están intentando resolver problemas de un imperio en declive y un capitalismo estadounidense en decadencia a costa de su clase trabajadora y del resto del mundo. Y eso los lleva a esta loca obsesión de expulsar a todos los inmigrantes ilegales, indocumentados o no. ¿De qué se trata eso? Ese país se hizo fuerte precisamente porque fue capaz de absorber inmigrantes. Generación tras generación. Sí. Al principio se les daba malas viviendas, malas escuelas, claro que sí. Pero les daban una oportunidad. Si estaban dispuestos a trabajar y lo hicieron, e hicieron crecer a ese país con esfuerzo. Deportarlos. Deportarlos significa que ya no pueden absorber lo que antes no solo absorbían, sino que daban, la vivienda. Eso no es una señal de fortaleza. Eso no es la América número uno. Es lo opuesto. Es una señal de desesperación de que ya no son capaces de hacer lo que antes sí podían. Hay que decirlo. Y como siempre digo, aquí en De qué hablan, pues hablamos de estas cosas. Y ahora, finalmente, el gran impulso de anti-China. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata ese impulso de anti-China? No permitieron que las empresas estadounidenses vendan todo tipo de productos a China. Impusieron grandes aranceles contra China para que ya no puedan vendernos sus productos. Restringieron sus ejecutivos. Instaron castigarlos de todas las formas posibles. Y es obvio, lo que están tratando de hacer es resolver sus problemas a costa de ellos. Pero más que eso, frenarlos. Los están alcanzando. Todavía están detrás de ellos, pero los están alcanzando y se están acercando y ellos están tratando de detenerlos. Es una causa perdida. En los siglos XIX y XX, especialmente en los siglos XIX, los británicos, que ya lo venían haciendo desde el siglo XVIII, intentaron detener a Estados Unidos. Sí, su guerra de independencia, permítanme recordarles, tuvo mucho que ver con un evento en el que el rey Jorge III, George III, impuso un impuesto al té. ¿Lo recuerdan? Tema clásico de la escuela, ¿no? Y los comerciantes de Boston, que no querían ser grabados por un rey extranjero, tiraron el té al mar. ¿Se recuerdan? En los libros de historia. En el puerto de Boston, a lo que se le llamó por primera vez el famoso Tea Party, la fiesta del té. Tuvieron que librar una guerra contra los británicos para librarse de ellos y poder desarrollar su propio país. Y apenas ganaron la guerra de 1776, tuvieron otra guerra en 1812. Unos pocos años después, los británicos los intentaron otra vez y fracasaron otra vez. ¿Y saben qué? Gran Bretaña aprendió la lección. No se puede tener este tipo de desarrollo económico. Crece. Y crece de forma desigual. Y muchas veces crece más rápido en lugares nuevos que en los antiguos. De hecho, es casi una ley histórica. Por eso Europa es ahora un rincón tecnológico marginal comparado con Estados Unidos por un lado y con China por el otro. Lo que los británicos no pudieron hacerle a los Estados Unidos no podrá hacerlo a China.
Y una guerra no va a resolver esto. No cuando ambos lados tienen enormes arsenales de armas nucleares. Estados Unidos y del otro lado China está aliada con Rusia. Es que no está funcionando y tratar de lograrlo por estos medios es desesperado. Y los chinos no están cediendo. No lo necesitan. Ellos entienden que la historia está de su lado. Los gringos todavía no saben qué hacer porque no pueden aceptar lo que les acabo de decir, no como nación. Todavía lo niegan. Siguen actuando como que si fueran el rey. Pueden hacer esto, pueden hacer aquello. Podemos matar al ayatolá de Irán, podemos atacar Irán, podemos destruir la economía de Rusia a través de Ucrania, perdiendo guerras, perdiendo esta lucha. Y el gran y hermoso plan fiscal del señor Trump, aprobado en la Cámara de Representantes a finales de mayo, garantiza que sus déficits continuarán siendo enormes, en el orden de billones de dólares durante años más, durante varios años más. No pueden seguir así. Estados Unidos no puede seguir así. Hacerlo los llevó a todo lo que hemos resumido hoy. Pero mírenlo, no pueden hacerlo funcionar. Hay demasiada resistencia a los aranceles, demasiadas represalias comerciales que los van a perjudicar a ellos mismos. Estados Unidos se está aislando en el mundo. Encuestas recientes muestran que en todo el planeta, antes Estados Unidos era visto mucho más favorable que China. Pero eso se ha invertido, especialmente desde que el señor Trump ganó las elecciones y asumió el poder. Esto no se trata de decir que China es buena y que Estados Unidos es malo, así como nunca fue cierto decir lo contrario. Se trata de enfrentar con honestidad la realidad en la que Estados Unidos se encuentra. Y si Estados Unidos no hace eso, van a cometer más errores. Ucrania no entendió que Rusia podía o iba a recurrir a China para resolver los problemas que enfrentaba al librar esa guerra. Estados Unidos no lo previó. Los europeos no lo esperaban. Bueno, cometieron un error de cálculo, como lo quieran llamar, cometieron un error. Pero si lo piensan bien, ese error es el resultado de negar el declive del imperio, el declive del capitalismo estadounidense, de no entender que las medidas desesperadas, que es en esencia de lo que se trata el plan del señor Trump, probablemente no funcionen y que en cualquier caso serán extremadamente costosas. Esa es la realidad de los problemas y programas económicos del gobierno de Estados Unidos en este preciso momento. En este preciso momento que les estoy hablando. Bueno, mi gente, muchas gracias por haber estado conmigo. Les apreciaría mucho que me dejaran su me gusta, le ayuda al canal para que sobrevivan los bloqueos del algoritmo creados por los globalistas y las personas que no les gustan las cosas que decimos acá, principalmente cuando hablamos del capo de Washington, ¿verdad? Y bueno, como siempre les digo, mi gente, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.